Vamos a ver la herramienta de forjado. Los forjados se encuentran en la paleta de herramientas de diseño. Aquí los tengo. En el programa los forjados los empleamos para construir planos horizontales, aunque habitualmente los asociamos a los forjados de planta, pero también lo podríamos utilizar para crear cualquier plano horizontal con el uso que quisiéramos darle. Vamos a abrir la ventana de definición del forjado y vamos viendo su configuración. Geometría y posicionamiento. El primer dato que nos pide es el espesor del forjado, y después, como ya conocemos en otras herramientas de construcción, la altura de construcción a piso actual y a la cota cero de proyecto. El piso de origen, es decir, el piso donde se construye, entendiendo que la cara superior del forjado es donde lo considera la posición de piso. En planta y sección tenemos en vista en planta, mostrar en pisos, varias opciones. Que nos lo muestre solo en el piso de origen, en el de origen y superior, origen y piso inferior, origen y ambos a la vez, en todos los pisos o a medida, y en este diálogo podemos definir cuántos pisos queremos que aparezcan por encima, o en todos los pisos por encima, o en ninguno. Mostrar la trama también nos lo permite, de igual forma, que nos lo muestre además en el piso de origen, y de qué forma. En cuanto a su estructura, tenemos aquí lo primero, la trama de corte, la que podemos definir, tramas sólidas, vectoriales, trama de símbolo e incluso tramas compuestas. Para la superficie de corte, los tipos de línea, los colores y los fondos, los contornos igualmente, y tramas envolventes. Si activamos la trama envolvente, estamos creando una trama en la superficie del forjado para identificarlo con un dibujo, una trama concreta. Si pinchamos aquí podemos elegir la trama que quisiéramos dentro de todas estas. También es posible utilizar la trama del material, es decir, si un forjado le hemos asociado un material que además lleva asociada una trama, si elegimos esta opción, cuando construyamos el forjado se visualizará en planta la trama de ese forjado. Y para que todas las tramas del mismo tipo en ese forjado se vean alineadas, se unan, es conveniente que la orientación de la trama de la red esté con orientación del proyecto. Origen de proyecto es la opción adecuada. Vamos a ver en el modelo, comprimamos un poquito la paleta. En el modelo tenemos tres posibles materiales, para la cara superior, para el canto y para la cara inferior. Cualquiera de ellas podemos elegirlos de forma individual, o ya sabemos, encadenando se asociarán los tres materiales en uno solo. El ángulo del borde podemos seleccionar entre vertical u otro ángulo. En este caso aquí escribiríamos el ángulo que queremos. En listar y etiquetar vincularíamos propiedades por criterios para definir una cuantificación de materiales, mediciones, etc. Etiquetas y categorías, daríamos un ID al forjado, el ID que consideramos oportuno, la función estructural que ocupa en el edificio, elemento de carga sin carga o indefinido, la posición que ocupa en el mismo, exterior, indefinido o interior, la clasificación de elemento como forjado o la que estimemos oportuno. No hay que considerar, ya sabemos que el forjado, la herramienta de forjado no solamente construye forjados de planta. En función de eso habría que pensar qué función ocupa el elemento
que acabamos de construir con la herramienta de forjado. Su función en rehabilitación como elemento existente a demoler o de nueva creación, y sus propiedades IFC para exportarlo para posibles lecturas en un programa BIM. La capa en la que vamos a colocarlo, por defecto en estructura forjados, o cambiaríamos a la que fuera conveniente. Bueno, vamos a construir un forjado y vemos los métodos de construcción geométricas. En primer lugar tenemos el método poligonal. Vamos a construir uno cualquiera. Vamos a activar el informador, vale, lo tenemos activado, para ir dándole unas medidas. Por ejemplo, vamos a darle 5,85. Vamos a darle, apoyándonos en la línea guía horizontal, vamos a ponerle 10,23, por ejemplo. Esta la daremos de forma arbitraria. Esta vamos a darle 10 metros. Y aquí vamos a llevar el punto verticalmente. Si bloqueamos la coordenada X para movernos solo por la Y, bloqueamos con la tecla Shift y extendemos el puntero del ratón hasta que detectemos ese vértice. Clic para ya determinar ese punto y con otro clic cerramos el forjado. También podríamos hacerlo vinculando a red. Vamos a hacerlo en este momento. Y ahora lo podríamos hacer con el método de rectángulo. Y vamos a desvincular a red y vamos a hacer ahora otro con el método de rectángulo girado. Por ejemplo, tomo esa dirección y ahora para allá. Con cualquiera de los tres métodos podíamos construir de forma muy sencilla ese forjado. Vamos a ver ahora cómo podemos ver los forjados en diferentes plantas. Bien, hemos dicho que los tres forjados, vamos a borrar este y nos vamos a quedar con este forjado. Y además lo vamos a llevar aquí al interior para poder, incluso si fuera necesario, hacer un alzado de él. Seleccionamos el forjado, tomamos un punto cualquiera y le decimos que queremos arrastrarlo pues hasta aquí, por ejemplo. Bien, si seleccionamos el forjado y vemos cómo hemos definido en planta y sección mostrar en pisos, está mostrado en piso de origen solamente. Bueno, podríamos este forjado seleccionarlo, lo pegaríamos, edición, copiar, subimos de planta, edición, pegar, y habríamos colocado el forjado en la planta de encima. Vamos a ver este alzado. Ya sabemos que para entrar en la herramienta de alzado, mejor dicho, perdón, para ver ese alzado, nos pondríamos sobre él, botón secundario ratón, abrir alzado, o en los alzados elegiríamos el que queremos, este. Aquí lo tenemos y podemos ver que como el alzado en sus definiciones elegimos, o por defecto venía que nos aparecieran las líneas de nivel de piso, aquí podemos ver cómo construye el forjado en función del nivel de planta o el nivel de piso. Ya vemos que lo ha colocado este forjado por estar a 0 de proyecto, lo coloca desde la línea superior, la cara superior del forjado hacia abajo. Igualmente en el más 310, cara de superior de forjado es el que considera nivel de planta y lo construye hacia abajo. Por lo tanto, si tenemos una altura de piso de 310, realmente la altura libre que tenemos de planta es 280. Bien, vamos a volver a la planta. Estamos en planta baja. Vámonos a la planta de arriba, la planta de alta, y además vamos a activar la referencia viendo el piso de debajo. Seleccionamos este forjado y vamos a hacerlo más pequeño arrastrando este borde pues hacia aquí, por ejemplo. Bueno, ya vemos que en la referencia estamos viendo
el forjado de abajo. Bueno, podríamos pedirle al programa que nos mostrara los forjados arriba y abajo de una forma concreta. Eso lo podemos ver en opciones, preferencias del proyecto, elementos constructivos. Y aquí podremos ver lo siguiente. Si nos fijamos en lo que dice aquí, tipos de línea de forjados, mallas y objetos visibles en varios pisos. Bien, sobre piso propio, ¿cómo queremos ver ese forjado? Bueno, podemos decirle que aparezca con cualquier tipo de línea. Vamos a decirle aquí que quiero que encima del piso en el que estoy se vea mi proyección con línea continua. Pues pondremos línea sólida. Y debajo del piso, es decir, en el piso en el que estoy, yo veo mi proyección de planta completa, pero en el piso de abajo quiero que aparezca una línea discontinua como proyección de mi línea de forjado. Pues aparecerá la línea discontinua como la he indicado aquí. Si le decimos que OK, ahora estamos en planta baja, veo la proyección de mi forjado, pero también estoy viendo la proyección del de encima. Voy a subir al de planta para eliminarle esta trama. No quiero ver la trama envolvente y me voy a la planta baja. Y ahora en planta baja estoy viendo la proyección completa de mi forjado de planta más la línea de proyección del forjado de la planta de encima. Si subo a la planta alta, tengo la proyección de mi forjado, que es esta, más en planta baja veré proyectada la línea continua del forjado de planta baja. Vamos a hacer ahora algunas operaciones de edición de los forjados. En primer lugar, me molesta ahora esta línea discontinua, no quiero ver el forjado de la planta de encima, con lo cual le voy a decir a ese forjado que me lo muestre solo en el piso de origen. Vale, ahora ya no lo veo aquí, pero si subo de planta, sí lo veo. Bien, a este forjado vamos a abrirle un hueco. Primero seleccionamos el forjado para poder editarlo. Pinchamos la herramienta de forjado, vamos a vincular a red y le vamos a abrir un hueco, pues con el método de rectángulo, así. Ya vemos que tenemos un hueco ahí creado. Bien, si vemos este forjado exclusivamente, no el de encima, solamente este, lo quiero ver en 3D, botón secundario, mostrar selección en 3D. Vamos a visualizar completa la pantalla y aquí lo tenemos. En 3D podemos hacer algunas operaciones que son más expresivas, más visuales que hacerlas en planta, que también las podríamos hacer. Y la operación que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a seleccionar el forjado, tocaremos el borde que queremos modificar con un clic y ahora aquí podríamos hacer multitud de operaciones de edición de forjados. En su momento, cuando vimos el tutorial de edición, ya vimos cómo podríamos editarlo, pero vamos a hacer un recordatorio de las operaciones más comunes. Primero vamos a hablar del borde del forjado. Queremos que en el ángulo, podemos elegir entre vertical y con otro ángulo, vamos a darle un ángulo de 60 grados, un ángulo de 60 grados, y ahora nos permite, respecto a ese ángulo, elegir un material concreto. Por ejemplo, voy a elegir el material de pintura 6 y aplicar cambios a, le voy a decir que solamente al borde clicado. Al darle OK, ahora efectivamente solamente se ha cambiado el borde para el ángulo, perdón, para el borde clicado, y además hemos modificado el material para que sea la pintura roja. Sigamos haciendo algunas operaciones más con algún otro borde. Vamos a cambiar ahora que en vez de modificar solamente este canto, queremos que modifique todos los cantos exteriores del forjado. Bueno, pues vamos a seleccionar el forjado y el borde a partir del cual queremos hacer ese cambio, por ejemplo este. Vamos a pedirle que nos los vuelva a colocar con 90 grados, y queremos que ahora el color sea pintura 20. Queremos aplicar los cambios a todos los bordes, perdón, a la poligonal seleccionada, OK, y de esta forma ahora
todos los bordes exteriores de nuestro forjado son de la pintura 20 y con un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer otro cambio ahora en el borde del hueco para que veamos que se pueden comportar de forma independiente cualquier borde. Vamos a seleccionar ese borde, cambiamos que tenga un ángulo de 120 grados y que sea de color pintura 15 y al borde clicado. Ya vemos que ese ángulo es 120 grados, ahí lo vemos, y solamente ese borde. Bueno, vamos a pedir que ese borde lo tengamos también todo él a 90 grados, pues queremos que sea de 90 grados y queremos que el material sea superficie estuco y vamos a aplicar a todos los bordes. Ahora todos los bordes del forjado, no solo los del hueco, sino los exteriores también del forjado, se han colocado con ese material y con ese ángulo. Bien, vamos a subir a la planta de arriba. Aquí tenemos nuestro forjado y le vamos a pedir ahora que queremos abrir un hueco para que nos coincida con el borde del forjado de la planta de abajo. Una vez seleccionado el forjado, entraremos en la herramienta de forjado y le decimos que queremos quitarle esta superficie. Ahí está. Bueno, si lo vemos en 3D todo, ahí lo tenemos, los dos forjados superpuestos, uno en cada planta y con el hueco que corresponde. Podríamos en planta, vamos a la planta de abajo, hacer algunas operaciones más de edición de forjado, como por ejemplo redondear ese borde. Vamos a ponerle que queremos hacer un redondeo a 1 metro. Aquí tenemos el redondeo de 1 metro. Si quisiéramos aplicar a todos los bordes, pues queremos hacer con el redondeo de 1 metro, aplicar a todas las esquinas y todas las esquinas se nos habrían redondeado de esa forma. Si quisiéramos cambiar ahora la posición del hueco, pues lo haríamos de esta forma. Seleccionamos solamente el hueco. Tocamos uno de los lados, no un punto, uno de los lados. Y en la paleta flotante que aparece queremos desplazarlo. Pues podemos desplazar, ya vemos que en esa vista previa del movimiento solamente se está desplazando el hueco. ¿Vale? Retrocederíamos. Y ahora vamos a ver la utilidad de cambiar algunos cantos del forjado. Ya hemos visto cómo hacerlo y ahora vamos a hacer en un ejemplo práctico qué utilidad tiene. Vamos a tomar los atributos de este forjado, veremos cuáles son y tenemos estos materiales. Vamos a pedirle que el borde del forjado sea, pues, por ejemplo, el ladrillo de cantos. Ok, y ahora vamos a vincular a red y construimos un forjado, pues, por ejemplo, como este. Vamos a construir un muro de 2,80 de altura, 2,80, y vamos a hacer que sea el material del canto del forjado, de la cara del muro, sea aparejo de cantos y el borde también aparejo de cantos, el canto. Bien, superficie estuco para el interior nos podría valer. Vamos a comprobar que los detalles de madera están a 0. Ok, y ahora con barra espaciadora ahí lo tendríamos. Vamos a hacer una vista 3D de esto. Aquí lo tendría. Como vemos, el muro y el forjado tienen el mismo material.
El canto del forjado es el mismo material. Vale, vamos a copiar ese material, perdón, ese forjado arriba, es decir, selecciono este forjado, edición, copiar, voy a subir de planta, edición, pegar, ya lo tengo colocado aquí. Y ahora hacemos una vista 3D de estos elementos con marco de selección grueso para poder seleccionar todos los elementos en todas las plantas. Y ahora vamos a ver, aquí lo tenemos. Bien, estamos viendo el forjado de la planta de encima y vemos que su material también es el mismo. Los dos forjados tienen el canto con el mismo material que el muro. Vamos a abrir ahora un hueco en la planta de arriba, en este forjado. Abriremos un hueco, pues por ejemplo así. Vamos a volver a hacer un marco de selección, en este caso de esa parte. Vamos a hacer una vista 3D. Nos movemos con el modelo, con el comando de órbita, y ahora vemos que efectivamente el muro, el forjado, todos los cantos, tanto exteriores como interiores, tienen ese material, el de ladrillo común, el de ladrillo aparejo de cantos, perdón. Si yo quisiera que tuvieran este material, ese material fuera el mismo que este, voy a ver cuál es ese material. Veo que es superficie estuco. Quiero que los cantos del hueco sean de superficie estuco. Bueno, pues vámonos a la planta, deselecciono el marco. Voy a seleccionar exclusivamente ese elemento, ese forjado. Perdón. Ahora sí. He pulsado mostrar todo, quiero ver solamente lo seleccionado. Vale, aquí tengo lo que estamos hablando. Quiero que esos cantos del hueco se muestren en superficie estuco. Bueno, pues selecciono el forjado, toco uno de los cantos, es indiferente ahora cuál de ellos. Quiero modificar el canto, quiero poner que sea superficie estuco, y quiero aplicar a la poligonal seleccionada. Ahora ya lo tengo. Si nos fijamos, el exterior es ladrillo aparejo de cantos y el interior superficie estuco. Si lo vemos en todo el conjunto, ahí lo tengo. De esa forma tengo control sobre los distintos cantos del forjado para aplicarlo según lo necesite.